La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Acá estamos desde nuestro programa Cartas Leídas a través de Radio Vida Carolina del Norte, en las redes sociales, Facebook. Gracias a cada uno por estar sintonizando este tiempo para aprender un poco de la palabra del Señor. Gracias a cada uno de los que se conectan y comparten a través de Facebook. Le agradecemos infinitamente cuando usted comparte los temas que se dan a través de este programa. ¿Por qué? Porque se expande la palabra de Dios a través del reino. Y pues mi nombre es Mónica Montes. Sin más, y le comparto con mi amiga Lupita. Ella se va a presentar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, este es un tema muy interesante que dejamos por falta de tiempo la semana pasada. Tuvimos que pararle, pero el día de hoy, ¿qué cree? Viene la segunda parte, una parte súper importante. Así que el que estuvo conectado la semana pasada, pues espero que este día también esté conectado para escuchar la segunda parte de esa noticia preciosa que tiene Dios para su vida y para la nuestra. Y pues mi amiga, entonces ella se va a presentar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lupita Ramírez. Es un placer y privilegio venir a compartir una semana más la palabra del Señor para sus vidas. Gracias, pues esta es una carta que vamos a leer. Como decía usted, amiga Mónica, es la continuación del tema de la semana pasada. Si usted no lo ha escuchado, le invitamos a que vaya, por favor. Estamos en Facebook, Radio Vida Carolina del Norte, y sabemos que pues ahí va a estar grabado el tema, la primera parte, y esta ya sería la segunda, y el tema pues es Venciendo la Depresión, parte 2. Sabemos que es un tema muy importante. Hablábamos de que es un tema latente, el cual está viviendo ahorita la humanidad, del cual necesitamos nosotros estar hablando continuamente. Decíamos que nos dimos la tarea de sacar este tema porque anteriormente en la Biblia no tenía su nombre con estas letras depresión, pero sí varios personajes lo padecieron. Entonces la palabra depresión no está explícitamente en la Biblia. El término es un tanto reciente y ahora la reconocemos como un síndrome. Se podría decir que es un síndrome, un trastorno o una enfermedad. Así está definida. Pero sus características es a causa de una tristeza muy profunda, de un dolor con ganas en ocasiones en algunas personas hasta del suicidio. Hay personas que les da por dormir, por ansiedad, y estos son parte de algunos de los síntomas que estábamos hablando en el tema anterior. Solamente es para que te familiarices un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de ahora. Así que gracias por prestarnos tus oídos, tu tiempo, pero sobre todo tu corazón. Decíamos que hay personas que lo hemos padecido anteriormente, hay algunas que lo están padeciendo o probablemente que no lo deseamos, personas que puedan padecerlo, que eso es lo que quisiéramos, que esto se evitara, que llegara esta palabra a tiempo. ¿Sabes? Hay cosas que podemos evitar, incluso Dios está tan interesado porque somos nosotros cuerpo, alma y espíritu. Y Dios está interesado en todas estas partes de nosotros. Sabemos que este síndrome, este trastorno ataca sobre todo lo que es el alma, porque en el alma está donde están las emociones y los sentimientos y es donde más llega. Sabemos que es un trastorno mental donde aquella persona llega por un momento, porque esto puede llegar de la noche a la mañana y no sabemos cómo ni cuándo, pero lamentablemente llega. Decíamos que Jesús, él mismo aún pasó por estos momentos previos a la crucifixión, donde estaba muy triste, donde sentía que la muerte iba a llegar y la agonía, y dice que él deseaba en este momento que tal vez había un cuadro depresivo en su vida. Entonces vemos que aún siendo Jesucristo 100% hombre, fue 100% Dios y padeció muchas de las enfermedades de las causas de la humanidad. Así que este día, Mónica, tenemos a 6 personajes que nos quedamos cortos la semana pasada. Decíamos que es un tema tan amplio, pero tan necesario de llevar a cabo, y ni siquiera dimos la solución y las consecuencias de lo que lo provocan. Así que por eso está esta segunda parte. Sí,
Pues vamos a ver entonces algunos de estos personajes bíblicos que es permisible, como decías en el programa anterior, esas historias de estos personajes no fueron arrancadas de la Biblia, no fueron escondidas, por el contrario, fueron expuestas. ¿Para qué? Para que el día de hoy tú y yo podamos mirar de qué es una depresión, qué es lo que pasa en ella y cómo poder entonces buscar una solución a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros este día no te decimos haga esto, no haga esto está bien, esto está mal, abraza, es un tiempo que vas a pasarlo. No, estamos diciendo hay una respuesta, porque ya cuando nosotros nos sentamos acá es porque ya pasamos esa situación. No sabemos si más adelante venga una situación también fuerte, pero ya sabemos dónde acudir, ya sabemos dónde ir a buscar, ya sabemos cuál es la solución a ese problema. Y no quiere decir que todo va a ser depresión, ¿no? De repente hay momentos, hay días en que tú te puedes levantar un poco triste o emotivo por alguna situación que estás viviendo, y no es de más de que entonces ese día te sientas un poco incómodo. Eso no se va a diagnosticar como depresión, pero si eso continúa y persiste y por el contrario empiezas a notar de que hay cambios en tu vida cotidiana, en tu intimidad con Dios, en tu de repente relación con las demás personas, incluso en el núcleo familiar, entonces ya tienes que ir mirando que hay una alerta, que está tu mente dispuesta a entrar a una depresión. Pero el día de hoy no estamos para esperar a que pase eso en nuestras vidas, estamos para evitar eso en nuestras vidas, y pues por eso es tan importante esta palabra el día de hoy que el Señor trae a nosotros y a ti también, para que podamos aprender de ella. Y pues uno de estos personajes fue el rey David. Imagínense, era un rey, fue un hombre que fue valiente, fue un hombre que el Señor lo llevó a vencer muchas guerras, pero en el rey David también hubo un temor, también hubo una depresión, también hubo una falta de identidad. Y pues vamos a leerlo, está en Primera de Samuel, dice, Primera de Samuel, ¿cuál era, Lupita? Primera de Samuel 22:1, y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos. Ahí con él estaban todos los endeudados y con él estaban todos los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense en una cueva metidos todas esas personas con depresión, endeudamiento, había amargura. Imagínense todas esas personas juntas. ¿Qué provechoso se podía sacar de todas esas personas en ese momento? Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre están con vosotros hasta que sepa Dios qué hará de mí. Él no sabía, un hombre que ya había tenido una identidad con el Señor, que él ya había conocido del Señor. Él estaba atemorizado, él estaba depresivo, él estaba triste, él estaba de repente hasta cierto punto con ansiedad, frustrado, y no sabía cuál era el camino. Cuando él sabía que él conocía de ese Dios vivo, de ese Dios que le había sacado de una y otra situación más, entonces viene la palabra de Dios cuando él mismo viene y le dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entró David, el rey David, entró a la desesperación. Dice, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Imagínense, Lupita, qué tan fuerte y cómo podemos experimentar uno de estos personajes que el Señor en todo tiempo era un hombre que decía que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que conocía de Dios, mas sin embargo hubo un episodio en su vida que lo dejó decaerse, entrar en depresión, aislarse de la conexión que había tan linda entre el Señor y él. Y él permitió esas cosas, pero no solamente a eso, él estuvo solo, se adhirieron todas esas personas que tenían todas esas clases de problemas. Entonces imagínense cuando nosotros estamos en nuestra vida en una situación difícil y nos rodeamos de personas que también están pasando situaciones peores o situaciones semejantes a las de nosotros, no vamos a poder sacar una solución correcta en ese momento. Por el contrario, nos vamos a ir hundiendo más. Por eso él dice, me sacaste del hoyo cenagoso. ¿Por qué? Porque él estaba escondido, él estaba hundido, él estaba realmente desesperado. Así es.
Y vamos a ver cuáles fueron las causas, aparte de todo lo que está hablando. Bueno, sabemos que las penurias de David fueron que él atravesó varias, no solamente fue una. Fue perseguido por un rey, sufrió de intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron y a otros los mataron sus hermanos, y cada experiencia refleja en su vida que fue dura. Entonces, ¿qué trato de decir con esto y a completar lo que usted ya dijo, Mónica? Estoy tratando de decir que hubo un comienzo de que llegara a esa depresión, por el cual él estaba dentro de ahí. Pero sus salmos están plasmados donde él pedía auxilio a Dios, él pedía ayuda a Dios. Incluso se puede decir que este hombre terminó sus días felices, dice en las escrituras, la palabra de Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él se conectaba. Él continuamente, si nosotros nos atrevemos a leer esos salmos, siempre fue buscando la presencia de Dios. Entonces él pudo salir y ver completo a lo que Dios lo había llamado y pudo superar lo que fue esta depresión. Hay un salmo hermoso que dice en el Salmo 42:11, ¿por qué estoy desanimado? Haciéndole él la pregunta a sí mismo, ¿por qué está tan triste mi corazón? Y ya con los signos de exclamación dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea, como diciendo, ¿por qué tengo que estar en esta condición? ¿Por qué tengo que estar triste? No hay motivo para que yo esté triste. No hay motivo para que yo esté en una depresión. No hay motivo para que yo me angustie. Porque en Dios tenemos todo tipo de solución. En Dios no estamos solos. En Dios no nos abandona. Y incluso podemos ver que hay en el Salmo bien bonito donde dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Fue un hombre que también fue desechado por su padre y su madre y principalmente por su padre. Lo narran las escrituras, es una historia preciosa la de David, a la vez triste y muchos sufrimientos que pasó. Pero él mismo encontraba el consuelo en Dios, él sabía cuál era su refugio. Dice, aunque me haya dejado, o sea, hay personas que están deprimidas porque dicen, nadie me quiere, no me busca, me traicionaron, me hicieron, me dejaron. Entonces, este hombre buscaba la solución y decía, pero tengo al Todopoderoso, que es mi padre, mi amigo, mi hermano, mi todo, el que me sustenta, el que me dio la vida, el que me da motivos mayores para seguir viviendo. Hay personas que de repente fueron traicionadas por un familiar o por el mismo cónyuge, pero ahí no se termina tu vida. No es motivo para que estés en esa depresión y con ganas de morir. La vida continúa, tenemos que salir adelante. Decía yo en el programa anterior, Mónica, que yo había pasado por una depresión. Fue una depresión de 8 meses donde yo estaba en un embarazo. Tenía 7 meses de embarazada. Hubo algunos problemas que fueron relacionales, matrimoniales, donde yo tenía, en ese momento, tengo otros 2 hijos mayores, aparte de ese embarazo, de ese hijo que nació. Y me decían mis hijos más grandecitos, vamos al parque. Yo les inventaba 1001 pretextos para no salir de casa porque yo tenía miedo. Yo me levantaba de cama rápido a limpiar la casa para volver otra vez a acostarme y no salir. Era un temor. Después de eso pasé todavía unos 5 meses, 6 meses más después de lo que fue que ya había dado a luz y yo seguía con esa depresión. Pero ¿sabes a cuál es la diferencia, Mónica? Que yo en ese tiempo no conocía de Dios. Justamente cuando mi hijo nació, a los 6 meses alguien me vino a hablar de Dios. Incluso yo pedía auxilio, yo decía, yo quiero ir con un psicólogo, yo quiero ir a que alguien que me ayude, que alguien me busque, ¿qué hago? Y pues no encontraba ninguna solución porque la única solución para mi vida fue Dios. Cuando Él llegó a mi vida, yo me olvidé del psicólogo, yo me olvidé de ayuda alguna, empecé a leer la palabra de Dios, mi autoestima se levantó, supe que no estaba sola, cuánto Dios me amaba, quién era yo, que yo tenía un plan y un propósito por el cual vivir, que tenía que seguir adelante, que fui creada, que fui apartada, que soy única, que soy especial. Y todo eso empezó a darme vida y aliento y esperanza para seguir viviendo. Y esto es la depresión, me sacó de ese hoyo cenagoso como en el cual estaba David, que dijo, por eso pondré mi esperanza en Dios y es lo que he hecho al día de ahora. Yo me repito continuamente,
quién soy en Él. Eso es lo que me ha dado mi valor e identidad. Porque también yo les comentaba en mi testimonio que hubo un tiempo donde yo tampoco fui deseada por mis padres y tampoco eso dejé que me afectara, porque ahora veo el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Y si fuera otra cosa, permitiera que estuviera esa depresión. Nadie me quiere, fui rechazada, fui desechada, pero no. ¿Sabes por qué? Porque ahora entiendo que fui apartada y estoy en el pensamiento de Dios y para grandes cosas el Señor me tiene este día y esa es una de las soluciones que llegó a David. Hay otro personaje también, ¿verdad? Hay muchos personajes, pero mira, Lupita, ahorita que estabas mencionando tu testimonio, y venía a mi mente. Dice porque Jeremías 29:11 cuando dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de tener un futuro y una esperanza. ¿En quién? En Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a buscar esa esperanza? ¿En qué momento lo vamos a buscar? Si no pasamos ese sufrimiento, ¿cómo vamos a buscar de ese Dios grande y maravilloso que nos puede sacar de todas esas situaciones? El rey David estaba atravesando eso, Lupita estaba atravesando. Yo más adelante, quizás si alcance el programa, cuento también otra parte de una depresión que yo conocí, que pasé, que viví en ella y pues para la gloria de Dios, Dios me sacó también de esa situación. Y en ese momento tampoco conocía al Señor, pero había un plan específico del Señor para cada uno de nosotros cuando pasamos por esas situaciones. Hay muchos personajes de los cuales, y ahorita te voy a hablar de un personaje, este es el caso de una mujer, Noemí. La historia de Noemí habla que ella era una mujer donde ella vivía en un lugar, tenía su esposo, tenía sus hijos, tenía aparentemente una vida normal, ¿no? Tenía sus posesiones, tenía una estabilidad, digámoslo así. Pero ¿qué pasó? Que a lo largo del tiempo, en 10 años, en ese lugar donde ella estaba viviendo, ella perdió sus hijos, perdió su esposo, perdió sus posesiones, y ella entró en una depresión. Cualquiera que hemos pasado por una situación de duelo, podemos caer fácilmente en una depresión. ¿Por qué? Porque de repente vivíamos en una conexión muy fuerte con esa persona y entonces nos estimulábamos a través de esa persona que ya no la vamos a tener, nunca más la vamos a volver a ver. Y eso pasó con Noemí. Noemí perdió y ella se encontró desesperada totalmente, se desmoralizó su vida. Ella vio que por completo no tenía sentido y ella entró no solamente en una depresión, sino que entró en una amargura. Y ella, su nombre era Noemí, y ella ya no aceptaba que le dijeran Noemí, ella quería que le dijeran Mara, porque Mara significa amargura. Ella estaba amargada, ella había reconocido que dentro de ella había algo que había cambiado totalmente su rumbo, pero realmente no estaba ahí. Ese era el tiempo que ella tenía en ese momento era lo que ella pensaba, que su vida ya no tenía ningún sentido. Y así quizás como Noemí en ese tiempo, de repente has pasado tú por esa situación, en donde has perdido de repente posesiones, en donde de repente has perdido tu matrimonio, en donde de repente has perdido algún hijo, alguna hija, algún padre, alguna madre, y has sentido que ha venido amargura a tu vida a través de esa situación. Dios no provoca las situaciones. En el mundo, estamos en un mundo caído donde vienen tantas cosas negativas, tantas aflicciones que podemos tener, pero dice la palabra que confiemos en Él, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él. Y eso fue lo que pasó más adelante. Entonces, no sé si tú quieres compartir lo que pasaba más adelante con Noemí. Esto fue algo que parafraseé por lo que sucedió en su vida de ella, en el Ruth, si usted lo quiere mirar, en Ruth primero del 5 al 7, es donde ella de repente su reputación fue cuestionada. Entonces, ¿por qué? Porque ella había perdido su cercanía de Dios. Todo comienza por algo. Siempre decimos que cuando llega la depresión hay un factor. Este factor en ocasiones son las malas decisiones. Lamentablemente la familia de Noemí no tomó buenas decisiones. Ellos vivían en Israel, donde se le nombra Belén, que significa casa de pan, que es donde estaba la bendición de Dios. Salen al pueblo enemigo de Dios que se llamaba Moab. Y lamentablemente empiezan a suceder todos estos casos. Ella se hizo extranjera, fueron extranjeros de otra tierra y ser extranjeros, no ser aceptados con sus mismas costumbres y creer en el mismo Dios, todo eso le empezó a traer a ella aflicción. Entonces, más adelante ella pasa lo que es un duelo. Ella regresa otra vez, sabe que su pueblo otra vez fue bendecido y regresa otra vez a Belén.
y ella la seguían 2 nueras. Una de ellas retrocedió, la otra la siguió, quiso continuar. Y Dios siempre en su misericordia, porque Dios tiene un plan para tu vida, siempre todo va a transformar para bien. Dios más adelante levantó un redentor que se llamó Boaz, y ella pudo salir de esa depresión y continuó lo que fue su descendencia. ¿Sabes? Porque Dios sabe lo que estamos pasando en nuestra vida. Pero en ocasiones decimos, ¿por qué llegó esta depresión a mi vida? ¿Por qué llegaron estas cosas? Bueno, en el caso de Noemí fue por las malas decisiones que se tomó, que comenzó esto en su vida. Entonces hubo duelo y fue una mujer extranjera y pasado este tipo de cosas donde ella dijo, llámeme Mara. Y en realidad Noemí significa dulzura, y ahora quería que le llamaran amargura. Entonces imagínate cómo nosotros mismos nos metemos a estas situaciones. Por eso siempre decimos, hay un comienzo de por qué estamos ahí, pero ya no se trata de lamentarnos, ya no se trata de criticarnos y de juzgarnos, sino de que la solución a nuestra vida, que tenemos un Dios misericordioso que nos vuelve a dar una oportunidad. Amén. Y este fue el caso de Noemí, que Dios le tenía algo mejor a su vida. También tenemos otro personaje, ¿verdad? Podemos ver que Job perdió a sus hijos, sus bienes, sus riquezas, y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura, y algunos hasta de sus amigos intentaron animarlo, pero otros más bien llegaron a juzgarlo, a acusarlo. Pero Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar a Dios, pero sí llegó un momento en su vida que deseó morirse y maldijo el día que había nacido. ¿Sabes por qué? Imagínate, ¿quién puede ahora sí que aprobar todas estas cosas que él había pasado, ¿no? Y superarlas? Qué difícil es. Sabemos que este es un hombre conocido por todas las pruebas que tuvo que pasar para demostrar cuánto amaba él a Dios, y un hombre honesto y leal. Mas, sin embargo, Dios le regresó todo lo que el enemigo le había robado. Así que este hombre era lógico que entrara en esa depresión. No estamos excusando y diciendo no pasa nada. No. Existe esta situación. Lo que estamos tratando de darte es la solución de que esperemos en Dios confiadamente, que Él es nuestra esperanza de sacarnos de la situación en la que estamos. Incluso si retrocedemos un poquito, cuando el rey David perdió a su hijo, uno de sus hijos dijo, él estaba en ceniza, estaba en llanto y estaba dolido, y dijo, ahora me levanto, me baño, y te estoy parafraseando la historia tratando de decir, ya mi hijo murió, él no puede venir a mí, pero yo puedo ir a él. Eso es encontrar la esperanza. Hay veces que estamos en un luto, pasamos por alguna circunstancia de un ser querido, pero eso también nos anima a perseverar para un día estar juntos con ellos. ¿Por qué? Porque hay esperanza, hay una promesa que tarde o temprano. Entonces, no es la condición en la que Dios te quiere que estés acostado, dormido, sin ilusión alguna. Quiere que te levantes de esa depresión y empieces a ver las cosas de otra manera, porque largo camino te espera, como dijimos en el programa pasado, que se le hablaba a Elías. Y pues quiero compartirte, ahorita que estamos hablando de duelo, uno de mis testimonios es, yo entré en depresión hace muchos años cuando quedé embarazada, y mi embarazo iba muy bien, de un niño, le íbamos a colocar por nombre Christopher, y una semana y media antes de dar a luz, yo ya estaba padeciendo un dolor de cabeza, y pues ese dolor de cabeza trajo como consecuencia que el niño tuviera un infarto. Pero yo empecé a sentir emoción porque pensaba que ese día era que iba a nacer mi hijo. Sentí los dolores de parto y me fui con mi esposo al hospital, y pues ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa era que el bebé ya estaba muerto dentro del vientre. Fue para nosotros una situación muy fuerte, muy dolorosa. Era un bebé que habíamos estado anhelando. Pero ¿qué pasó? Yo entré en depresión, y fue una depresión tan fuerte que yo solamente esperaba, después de que habíamos enterrado al bebé, yo solamente esperaba que mi esposo se fuera a trabajar para yo irme directo todo el día al cementerio. Yo estaba, y yo le preguntaba, en ese entonces yo no conocía a Dios, yo le cuestionaba, yo le decía al Señor que por qué me había permitido llegar hasta el mes 8 con una semana, o con 2 semanas, perdón, para venir a pasarme eso, que por qué no me pasó los primeros meses. Claro, yo desconocía las grandezas y el poder del Señor. Yo desconocía que 11 años después de esa pérdida, a mí me tocó ir a
el privilegio de ir a orar por una mujer que había pasado exactamente la misma situación. Entonces, ese día, después de 11 años, fue que yo le encontré sentido del por qué el Señor permitió esa situación que pasara a mi vida. Salí victoriosa, sí, gracias al Señor, salí de esa depresión. No fui con psicólogo, no fui con nada, pero fue algo donde yo me aislé completamente. Yo no quería, y como me pasó igual que contigo, Lupita, yo tenía mi primera hija y yo descuidé mi hogar, descuidé mi hija. ¿Por qué? Porque yo estaba encerrada, enfrascada en mi propio dolor, porque yo no concebía de que había tenido una pérdida. Y el día de hoy yo te hablo a ti que de repente has tenido una pérdida de algún familiar, de algún ser querido. El Señor es el único que nos puede dar la fortaleza. El Señor es el único que nos puede dar la esperanza en ese momento de aflicción. El Señor es el único que nos puede sacar de repente de ese abismo en el cual no podemos entender por qué esa persona ya no va a estar con nosotros un día más al lado de nuestra vida. Entonces, yo te animo a que tú busques el día de hoy, si estás pasando por un momento de pérdida. Ahorita está el mundo hay tanta maldad en el mundo, hay tanta desesperación en el mundo, hay tantas muertes que día a día se van aumentando. ¿Sabe qué? No es que nos hagamos ajenos al dolor, es que simplemente tenemos que aprender a vivir pegados de la mano de Dios, porque Él es el que nos va a fortalecer en cada situación de nuestra vida. Sí, hay cada testimonio que podemos nosotros dar, pero aquí lo que venimos es a exaltar el poder de Dios en nuestras vidas. Te decimos que sí, existe la depresión y que no la ignores, y también que estés al cuidado de los que te rodean. Siempre creemos que donde Dios te ha colocado tienes un plan y un propósito por el cual siempre estar vigilando lo que pasa a tu alrededor. Así que sé esa persona valiente, preocúpate por los demás en la condición en la que estamos. Estamos viviendo en un mundo tan apresurado que no sabemos la condición, y son todos los factores que están llevando a las personas a que caigan fácilmente en este hoyo, donde aquella persona pueda ser una desilusión, pueda ser una traición, tanto cansancio. Estábamos viendo, si tú escuchas el programa anterior, dimos el informe, ¿no?, de cuáles son las causas de la ansiedad, el cansancio, también la debilidad en tu mente, en tu físico. Todas estas son provocaciones para que se pueda caer a lo que es una depresión. Y con esto no estamos alimentando y consintiendo la enfermedad. Estamos tratando de decirte que no te enfoques en esto, que te enfoques en el plan que Dios tiene para tu vida, que te enfoques en que Dios tiene cosas mayores. Incluso retrocediendo a la historia de Elías, Dios no le puso énfasis a cómo él se sentía. Le dio alimento y le dijo, párate, ¿qué haces ahí? Le repitió 2 veces, párate porque tienes cosas que hacer, camina, ve adelante. Entonces no le dijo, ay, te sientes triste, ay, pobrecito de ti. No, le dijo, largo camino, ve y unge a un rey, porque tú para esto fuiste llamado. ¿Te has preguntado para qué fuiste tú llamado? Entonces, esta es la palabra de la continuación que nosotros tenemos en este programa, pero aquí hay un versículo precioso que te voy a compartir en 2 Corintios 1, 2, 3 al 4 dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión, el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo a Él y que Él nos ha dado a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora lo que nosotros hemos recibido de Dios por gracia, nosotros lo podemos compartir a alguien más por gracia. Este testimonio que hemos pasado, yo lo pasé antes de conocer a Dios. Hay quienes están pasando ya conociendo a Dios. Muchas veces puede ser por un descuido, porque ese descuido de tu relación con Dios, has dejado de saber ¿para qué estás hecha? ¿Para qué Dios te llamó? Entonces, vuélvete otra vez a ubicarte en el llamado que Dios te dio y háblale a Dios en el silencio. Toma tiempo para que Él te guíe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues yo me despido, se llegó el tiempo otra vez. Gracias por compartir. Gracias por prestar tus oídos. Sabemos que Dios te va a hablar más de este tema. Sabemos que es muy largo, muy extenso, pero solamente te estamos dando las bases y los fundamentos de que tú vayas e investigues un poquito más y sobre todo que vayas y te relaciones con Dios, porque Dios te va a hablar a tu vida. Qué placer y privilegio. Nos vemos para la próxima semana y se despide mi amiga.
Muchísimas gracias por su atención, por abrir su corazón y toma esta palabra como una palabra que en algún momento, si no estás pasando por esa situación, tú vas a ser de un canal para otra persona para decirle, hey, con Dios todo podemos. Entonces, Dios es el que te va a dar la fortaleza, Dios es el que te va a dar el pronto auxilio. Gracias y bendiciones. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.